Buenas tardes, tribu. Aquí estamos, como todos los sábados, preparados para escuchar a Eduardo Insignares em, Carrione. Y necesitamos una persona muy especial, un amigo, que es Oscar Ayala, para que él nos acompañe en esta presentación y pueda acercarnos un poco su experiencia como colega, como compañero de investigaciones, de trabajos que vienen realizando. Así que le voy a pedir a Oscar a ver si nos puede presentar y bienvenidos a todos los que están conectándose. Muchas gracias, especialmente a Eduardo que hoy nos acompaña. ¿Nos escuchas, Oscar? Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, escuchan? Hola, bienvenido, Oscar. hola querido hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardito, qué gusto de oírte. Igual te digo, siempre es un honor estar al lado de la sabiduría. Honor que tú haces, Eduardito. Bueno, para mí es un placer darle curso a esta presentación de Eduardo con ocasión del lanzamiento de su nuevo libro, que ya seguramente ustedes han visto lo que se ha incluido en la presentación virtual de del podcast. Para mí es grato comentar que Eduardo es un hombre muy especial para mí. Nos conocemos hace más de 20 años. Tuvimos ocasión de estar juntos en una asociación de autoconocimiento que tuvimos aquí en Colombia y que, bueno, de alguna manera todavía continúa con sus activos, que son sus integrantes, algunos de los cuales están en esta conversación. Allí nos unió la camaradería, el amor por el conocimiento y también una herramienta muy especial de la cual hemos hablado varias veces en este foro de la tribu, que es el eneagrama de la personalidad. Casualmente tuve la oportunidad de ir a presentar, o mejor dicho, a traducir las ideas de Eduardo en un foro internacional en los Estados Unidos con ocasión de la presentación de su libro en la Asociación Internacional del Eneagrama hace ya como 23 años, ¿no, Eduardo? Algo así. Hace aproximadamente 20 años y tú y yo nos conocemos como hace 30. Sí, Mm. así es. Bueno, pues Eduardo es una persona que, de lo que yo conozco, es sumamente dedicada al conocimiento del ser humano, al conocimiento de lo que verdaderamente somos. Y esto que vamos a tener esta tarde es una fiel prueba de eso, ¿no? El fruto de sus últimas investigaciones como estudioso, como médico, como científico. Eduardo ha pasado buena parte de su vida en Colombia, pero actualmente reside en Suiza. Trabaja con un laboratorio muy importante en la investigación y fabricación de drogas y tratamientos homeopáticos. Además de eso, pues lo tenemos muy activo en estos estudios de la naturaleza humana y su comportamiento. Así que, sin más preámbulo y de nuevo reiterando mucho gusto por la invitación a presentar a Eduardo, los dejo con él y bueno, espero lo disfruten. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Acá intentaré ser un espejo de lo que hay dentro de ti y de tu conocimiento. En este mismo instante, si tú te miras y miras hacia adentro, tu cuerpo se está reconstruyendo molécula a molécula.
Y cada pensamiento que está cruzando en este momento y en los últimos segundos ha permitido que algo cambie en ti. La pregunta es, ¿estás creando realmente, conscientemente tu vida o estás repitiendo tu pasado, incluso químicamente? Y hoy vamos a hablar de eso, del puente entre la ciencia y la sabiduría. La ciencia moderna afirma que somos campos de información vibratoria. Algunos hablan de vibración. Nosotros en la comunicación cuántica hablamos de información que se transmite a través de la vibración. Nuestro común maestro, el de Oscar y mío, Gerardo Schmerling, desde sus elementos de sabiduría antigua, nos dice que lo que ocurre afuera es apenas la consecuencia de lo que vibra adentro. Por eso el código que tenemos adentro, hay varios códigos de las formas, como está el libro anterior, en tus moléculas. Ese código molecular nos invita a mirar más allá del cuerpo físico y nos recuerda que somos diseño, que somos frecuencia, somos posibilidad. La realidad externa, tu realidad externa, a la final es un espejo de tu vibración molecular interna. Revisemos algunas ideas que son importantes tener en cuenta para ir como analizando aspectos de esto. En cuántica tenemos unas afirmaciones muy claras y nos ha tocado trabajar mucho con la física cuántica desde hace muchos años, anticipando elementos y proyectando teorías que algún día les hablaremos en espacios de conversatorios en la tribu, pero por lo pronto les cuento que es claro que todo cambia cuando tú como observador cambias. Es decir, todo cambia cuando el observador cambia. Por eso el mundo cambia cuando tú cambias. No esperes que cambie el mundo sin tú primero cambiar adentro. La física cuántica te revela que el observador no describe la realidad. El observador crea la realidad, la altera, la reorganiza o la desorganiza. En los experimentos de Euler Rendija, que ustedes conocen muy bien en física cuántica, una partícula cambia su comportamiento dependiendo de quién la observa. Nosotros como ente, comunidad, no somos la excepción. Entonces, cambiar la mirada al pasado cambia el presente, cambia tu presente. Miren lo interesante que es la fusión entre la sabiduría antigua y la cuántica. El pasado no existe como un hecho fijo. Existe como interpretación vibratoria de información almacenada. Si cambias la manera de entender ese pasado, de comprenderlo, si cambias la lectura interna, tu química interior también cambia. Y con ella tu futuro, no solamente químico, sino a los diferentes niveles de energía. Finalmente, no cambiamos el pasado entre comillas, cambiamos la historia que nos contamos y esa historia reescribe nuestra biología. Cuando nosotros pensamos, disparamos neurotransmisores. Cuando repetimos un pensamiento, reforzamos redes neuronales. Y cuando tenemos una nueva interpretación del pasado, se genera una nueva red. Y esa nueva red integrada forma un nuevo presente. El observador interno que todos tenemos es al final el programador de la molécula. Cuando hemos hecho más de 250 seminarios, llamamos despertar,
con base en Enneagrama y con base en la información de Gerardo Smeili, siempre hacemos un ejercicio y es la comprensión y la conciencia o desde el ego, es decir, todo ese patrón de creencias y sistema de información que existe en nuestro cerebro izquierdo, entre comillas, y nuestra esencia interior, que es nuestro verdadero ser. Entre el ego y la esencia está esa dicotomía o conflicto permanente. Una cosa es la comprensión desde el ego, del sistema de creencias habitual, y otra cosa la conciencia que viene de la esencia. Cuando nosotros cambiamos esa lectura interna desde un punto o desde el otro, cambia nuestra historia, cambia nuestra forma de ver el mundo y por ende cambia el mundo para mí. Entonces, ¿qué es lo que es el código molecular? Para darle en comprensión muy rápida. Es una especie de baile, de danza entre todo lo que compone tu campo cuántico y tu arquitectura biológica. Eso es como una especie de firma vibratoria, porque a la final es el camino del soldado, es decir, es el que ejecuta y operativiza la información y las órdenes que vienen de arriba y que determina cómo se ordenan tus células, cómo se encienden tus genes, cómo se organiza tu vida finalmente. La emoción es lo que pone en moción tus moléculas a través de la vibración. Por eso hablamos de frecuencias, vibraciones, diferencias de potencial eléctrico, que algún día lo manejaremos si quieren en otras conferencias. Entonces, una emoción es una frecuencia. Y esa frecuencia modula hormonas, modula proteínas, modula enzimas y modula al final la expresión génica. Entonces, lo que vibra dentro de nosotros literalmente estructura las moléculas en nuestra unidad y afuera de nuestra unidad. Gerardo Smeilin decía, lo externo solo puede cambiar cuando cambien las condiciones internas de ti que lo producen. Solo cuando cambies tú cambiará afuera, no antes. Generalmente existe un ciclo en la razón cuántica emocional. Tú percibes, interpretas, transmites a través de vibración, produce un efecto químico. Esa química crea a través de la neuroquímica una conducta y esa conducta crea tu realidad. Y esa realidad representa o confirma tu interpretación inicial desde el percibir la información. Es decir, o cambias tu código de comprensión o tu vida será mecánica y automática como siempre lo ha sido hasta ahora. Y eso lo hablamos cuando hablamos del ego, etcétera, etcétera, en la personalidad. Ahora, Gerardo nos enseñaba que la vida es realmente una escuela de evolución y que la conciencia no es una idea filosófica. La conciencia es un nivel de vibración, es una forma de interpretar la realidad, es un estado interno de coherencia. Por eso, cuando nosotros aplicamos estos elementos de Gerardo al código de las moléculas que tenemos, es crear una expresión y es a mayor evolución de conciencia, más elevada es la vibración interna. Y a mayor vibración interna, más armónica se vuelve tu realidad externa. La ciencia hoy confirma esa intuición antigua. Es que el observador, cuando se expande, cambia la realidad que experimenta. La biología se reorganiza, el campo cuántico se reajusta y la vida empieza a responderte de otra manera. Schmedlin explicaba que la conciencia evolucionaba en 4 grandes movimientos internos y que cada movimiento transformaba la vibración y por lo tanto tu código interno y tu código molecular. ¿Cuáles son esos pasos de los que hablaba Gerardo? Hablaba uno, del aprendiz inconsciente.
Es decir, es la vibración reactiva, es la parte reaccional. Tú te paras frente a una serpiente, la serpiente no razona contigo, reacciona frente a ti. Esa es la parte más visceral o animal o reptiliana que tenemos. Entonces, aquí, en este punto del aprendiz inconsciente automático, que es lo habitual, la persona cree que la vida le sucede y que los demás son responsables de lo que siente. Entonces, la persona vibra en culpa, hay resistencia, hay juicios sobre sí, sobre otros, y reacciona frente a eso. A nivel neuroquímico, tiene el cortisol alto, un estrés sostenido en el tiempo, memoria emocional traumática y un cuerpo todo el tiempo en modo de defensa. Cuánticamente, esta vibración colapsa siempre en la misma posibilidad de realidad. Es decir, repite lo conocido. Se forman bucles de repetición de lo conocido, lo cual, como en la bobina, si tú embobinas y embobinas, refuerzas esa repetición de lo conocido que usualmente es lo negativo, es lo que nos afecta en nuestra vida. Entonces la frase que nos decía Gerardo era muy sencilla. Cuando el aprendiz no comprende, su vibración baja y la vida repite la lección. El argumento es el mismo, le cambia la escenografía, le cambia el libreto, el diálogo, le cambia los actores, pero el argumento es el mismo. Aquí los códigos internos se hacen más rígidos, es decir, los códigos se rigidizan, incluso las moléculas se hacen más rígidas, con menos movimiento. Segundo punto que nos anotaba Gerardo, y es el aprendiz ya no inconsciente sino consciente, es decir, la vibración observadora. Aquí, en este punto, la persona despierta una comprensión fundamental. Yo soy el observador de mi experiencia. Entonces ya no reacciono automáticamente. Empiezo a observar, empiezo a sentir, empiezo a comprender. En este punto, incluso empieza a cambiar la biología. Baja el cortisol, sube la serotonina, se activa la neuroplasticidad y el cuerpo comienza a salir del piloto automático en el que estaba. En lo cuántico, la persona abre nuevas líneas de posibilidad. Antes de Y eso, como total, decía creo que Smelding, juego. Ah. cuando comprendes, cambias tu vibración. Y cuando cambias tu vibración, cambia tu destino. Repito la frase de Gerardo. Cuando comprendes, cambia tu vibración. Y cuando cambias tu vibración, cambia tu destino. En este punto, en los códigos internos del código molecular se flexibiliza. Comienza a haber un cambio, una flexibilización. En el paso 3, el aprendiz, ya como es consciente, es responsable. Antes, como es inconsciente, no es responsable. Un animal hace las cosas automática e inconscientemente. Un animal no es responsable. Solo se es responsable cuando se hace conciencia, cuando se comprende. Entonces, el aprendiz se convierte en un aprendiz responsable, en donde la vibración comienza a ser creadora. Y ese es el punto de la evolución donde la persona dice, nada me ocurre, todo ocurre para mí. Entonces, no dejamos atrás la famosa pregunta de ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? Y empieza la pregunta de ¿para qué? Para mí, ¿para qué? Entonces ya en ese punto no busca culpables, ya no pelea con la vida, ya no huye del dolor, lo comprende. Y la vibración cambia radicalmente. Existe mayor coherencia cardíaca. Eso lo explico en el curso de desintoxicación post-pandemia que está gratuito de 4 horas completo que hicimos para ustedes. Se podemos conectar con Nora para que Nora
lo pueda compartir. Aumenta la oxitocina, presentas una calma más profunda, hay mayor claridad mental y hay una sensación de un estado de expansión. El campo cuántico responde a esta vibración con sincronías, con oportunidades nuevas, con paz. Según Gerardo, la vida en este punto deja de ser un conflicto y la vida se convierte en tu mayor maestro. En este punto, tus códigos internos, tus códigos moleculares se armonizan, empieza la armonía. Y el cuarto paso o punto es el ser en maestría, en donde ya hay una vibración amorosa y creadora. Es un estado muy elevado, donde la persona comprende que todo lo externo es un mensajero intermediario, que no existe el error, que no existe castigo, que incluso no existen culpables, solo evolución. Y la vibración es tan alta que la realidad se vuelve suave, fluida, generosa, en todos los sentidos. Generosa en el amor, generosa en la prosperidad económica, generosa en el dar y generosa en el recibir. Neuroquímicamente dentro de ti ocurren cosas extraordinarias. Dopamina equilibrada, endorfinas en cantidades propicias y naturales sobre todo, activación sostenida del córtex prefrontal, aumenta tu neurogénesis, tu neuroplasticidad, hay una mejoría inmunológica en tu cuerpo y hay una homeostasis mucho mayor y profunda, no solamente superficial. En lo cuántico, esta vibración colapsa las realidades más elevadas. Y como decía Gerardo, cuando la conciencia se eleva, la vida se llena de magia. En este punto, tus códigos se iluminan, literalmente. Las células del hipotálamo, del cuarto ventículo, perdón, se luminizan, producen luz, es la luz del iluminado. Entonces, a medida que evoluciona la conciencia, se eleva la vibración. A medida que se eleva la vibración, cambia la química. A medida que cambia la química, cambia la conducta. Y a medida que cambia la conducta, cambia tu realidad. Entonces, este es el puente entre la ciencia y la sabiduría. La vida externa es el espejo de la vibración interna. Y la vibración interna es el resultado de la conciencia. ¿De dónde? La evolución de la conciencia es la sofisticación, la aguda percepción del observador. Y la sofisticación del observador es la reprogramación del código interno de energías que te componen, incluso el molecular a nivel físico. ¿De dónde? Romper el ciclo requiere cambiar tu vibración, es decir, tu interpretación, la cual cambiará tu vida. Voy a permitirme compartirle un video que hago para estos cursos de 3 minutos para que ustedes comprendan un poquito más las ideas. Para esto he construido 3 niveles. El nivel de la mente, el nivel de las emociones y el nivel de la parte puramente física. De forma muy sencilla y muy rápida. Espero que entiendan la correspondencia entre los 3 niveles de manera muy sencilla, con una dinámica fluyente que les voy a compartir. ¿Podría compartir ahorita? Sí, está listo. Gracias. Muy bien. Nuestros pensamientos son el agua que fluye y da forma a nuestra vida. Si los pensamientos son claros, el agua que baja será limpia. Si están contaminados, esa suciedad seguirá su curso. Lo que pienso se convierte en emociones. Ellas pueden ser luz o sombra.
Finalmente, lo que llega al cuerpo refleja la calidad del agua que viene de arriba. La verdadera transformación empieza en la mente. Si limpias tus creencias, limpias tu vida. Es decir, Porque el poder no me va a funcionar. ah, esto es muy sencillo. Tienes un sistema de creencias. Si el sistema de creencias está limpio, esa agua llega a un segundo nivel, que son tus emociones, esa conexión. Eso que sabemos profundamente en ciertos escenarios o cursos. Y tus emociones ponen en movimiento las moléculas. Si tus sistemas de creencias son armónicos, tus emociones serán equilibradas, tus moléculas serán correspondientes a esas frecuencias vibratorias o esas frecuencias que hay allí. Entonces hay esencialmente armonía. Si tu sistema de creencias está sucio, ese sistema de creencias, A ver, que disculpen, voy a silenciarlos o se silencian ustedes para escuchar bien. gracias. Muchas gracias, Norita. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, cuando esto se, entre comillas, se ensucia, baja ese sucio a nivel de las emociones, se afectan, y las emociones bajan también contaminadas al nivel de las moléculas. Yo puedo limpiar, como médico lo hago, todo el tiempo la parte de abajo, el tercer plató, de las aguas de la molécula, y las equilibro. Pero si aquí viene todavía el sistema de creencias limitante, afectando las emociones negativamente, volverá a afectar las moléculas. Entonces, desde el punto de vista práctico, o cambias tu sistema de información y de creencias, cambias tu frecuencia vibratoria y de comprensión, o repetirás experiencias incluso a nivel de la enfermedad. Lo veo todo el tiempo. Entonces, corresponde todo el tiempo intentar que las personas hagan conciencia del origen de su enfermedad a través de una comprensión pedagógica de los síntomas y signos para que puedan recodificar su trabajo, no solamente a nivel molecular, sino a otros niveles de conciencia. Entonces, es importante llegar a esa reprogramación. ¿Cómo? Moviendo la atención para mover la realidad. Entonces, piensen, por ejemplo, en un momento donde, cualquier momento de su vida donde hayan sentido una profunda paz, así sea un momento pequeño, un momento. Eso que sintieron es una modificación en su código energético y molecular, por pequeño que haya sido. Entonces, ¿cómo reescribir ese código que tenemos, que se refleja incluso en nuestras moléculas? Uno, aceptación consciente. Y la aceptación de la realidad no es resignarse, es dejar de pelear con lo que ya es. A nivel físico te reduce el cortisol, te abre procesos de neuroplasticidad. Además de aceptación consciente, comprensión. La comprensión implica iluminar la sombra, tu sombra en particular. Recuerden que a veces cuando hay tanta sombra es porque estamos muy cerca de la luz. Y entre más cerca estamos de la luz, más sombra proyectamos. De donde la comprensión cambia también la frecuencia emocional. ¿Eso que produce? Transformación. La transformación o el transformar es el actuar desde una vibración mucho más elevada que la que tengo ahora. Y es ahí, en esa síntesis, donde tu biología, tus moléculas, se comienzan a reorganizar. Lo interesante es que en este punto, el pasado se convierte como en un multiverso de posibilidades. El pasado en ese punto es un campo cuántico de versiones posibles. El pasado es un campo cuántico de versiones posibles.
Y tú puedes escoger una versión con tu foco. Y esa versión seleccionada determina el presente que vivimos. Siempre en los cursos lo podemos con claridad. Tu presente actual resulta de tu pasado. Y como tu presente actual resulta de tu pasado, tu futuro depende de tu presente que está anclado a tu pasado. Entonces, si estás anclado a un pasado negativo, con ese carga y esas piedras en tu presente, tu futuro será igual. O cambias y botas esas piedras, o tu futuro será igual que tu presente, que está dependiendo de tu pasado. Cuánticamente, entonces, como es un multiverso de posibilidades, te lo voy a reducir a dos posibilidades. Cuando tú te atas, sobre todo con la psicoterapia habitual, a un hecho del pasado negativo que te afectó, violencia, agresión, violación, desamor, lo que tú quieras, que fue una experiencia para tú crecer y aprender, cuando hoy te atas al sentimiento negativo sin comprensión de la experiencia del para qué, hoy esto es una piedra en el zapato y te carga y te pesa y la refuerzas. Tu futuro dependerá mucho de esta carga que llevas hoy. Pero si, por ejemplo, ese ser humano que te hizo un daño, una agresión, o te ofreció desamor, o te violó en el pasado, tú haces un cambio de comprensión sencilla. Un ser humano, desde su ego, es violento, porque transfiere afuera su conflicto interno. Lo hace desde su ego, desde su no ser, desde su no comprensión de quién es realmente. Lo hace desde su estado más animal, no del estado superior del ser humano. Más, si comprendes que ese mismo ser humano tiene dentro de sí su esencia, que es hermosa y bellísima, y si detrás de la máscara que te mostró ves la esencia que tiene, y que tú te atas a la realidad actual hoy del pasado, en donde ese ser humano me brindó la mayor oportunidad para amar y para aprender, y me ato solamente a esa belleza, ese lazo que me une hoy desde esa comprensión del pasado cambia mi presente y cambia mi futuro. Por eso es muy presente cambiar nuestro sistema de creencias y nuestra comprensión. Porque no es solamente cambiar la información que tenemos, sino desde dónde la comprendemos, desde el ego o de la esencia, en nosotros. Entonces, cuando hacemos ese cambio, el presente se convierte como un órgano sensorial del alma, en donde la vida es un aula, ya es una experiencia fundamental y razón por la cual estamos en este mundo. Entonces, cada situación que aparece afuera está únicamente para mostrarnos la vibración que emitimos adentro. Eso lo decía todo el tiempo Gerardo. Científicamente, la realidad externa reorganiza estímulos en función de nuestro estado neuroquímico. Dos personas viven un mismo evento, pero sus cerebros crean dos realidades diferentes. Con mucha frecuencia ves lo que no es, sino lo que te resuena con tu vibración. Con mucha frecuencia la información está disponible, como las ondas de radio, y tú cambias el dial, pero con frecuencia en ese cambio de dial inconsciente y automático te conectas con la negatividad, incluso con las scrolls del celular. Sucede eso. Entonces, si cambias tu vibración, cambias tu química. Si cambias tu química, cambias tu conducta. Si cambias tu conducta, cambias tu realidad.
Y cuando cambias tu realidad, descubres que nunca estabas atrapado afuera, sino adentro. Los seres humanos buscamos y huimos de muchísimas cosas y no nos damos cuenta que tanto lo que buscamos como de lo que huimos está dentro de nosotros. Y ese es el código molecular. Es la sabiduría de recordarte que tú eres el observador, que tú eres el creador y la partícula que vibra. Tú no estás por fuera de ello. Lo que vibra adentro de ti entonces creará lo que vivimos afuera de nosotros, nuestra realidad externa. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir vibrando en la misma frecuencia? ¿Necesitas hacer un cambio en tu vida? ¿Quieres comenzar a cambiar tu vibración hoy? Pero sobre todo, ¿qué decides que sea la cualidad de esa vibración, de ese tono vibratorio? Podría hacer otras cuantas preguntas, por ejemplo, para que se la revisen. ¿Qué interpretación de tu pasado, te la hago a ti la pregunta, sigues usando que ya no corresponde a la persona que eres hoy? ¿Qué ha cambiado en ti? O sea, ¿cómo has cambiado tu comprensión del pasado? ¿Sigue siendo de dolor? ¿Sigue siendo atribuyéndole al otro el desamor? ¿O has aprendido? De ese pasado, ¿qué emoción repites tanto que ya se volvió paisaje diario para ti, incluso en tu biología? Ira, rabia, resentimiento, angustia, ansiedad, vanidad, ¿qué? ¿Qué repites? Y si pudieras reescribir un recuerdo que tengas del pasado, y dices, bueno, ya tengo una vibración más sabia y tengo mejor comprensión. Ese recuerdo que tienes del pasado, ¿cómo lo reescribirías? ¿Cómo reescribirías esa historia para que tu presente cambiara? Y digamos, ¿qué nueva versión de ti, buena versión de ti además, está pidiendo ser observada por ti? Recuerda que el observador es el que cambia la realidad. Entonces, ¿qué nueva versión de ti está pidiendo ser observada por ti? Y la pregunta del millón, ¿qué estás dispuesto a soltar para cambiar tu frecuencia vibratoria? Es decir, como los mismos receptores de la alegría y la felicidad son lo mismo del dolor y el sufrimiento, la pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer para dejar tu adicción a las personas, a las cosas, incluso las ideas que tienes sobre las cosas, las personas y sobre ti mismo incluso? Date cuenta cómo le otorgas el poder a las creencias, a las personas o a las cosas para que te hagan feliz o infeliz. ¿Qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué adicción estás dispuesto a dejar? Cuando yo observo mi experiencia personal, para mí fue un antes y después hace más de 30 y pico de años, porque vivía en el territorio de la razón y me di cuenta que la verdadera razón del universo era la corazón, el corazón, el amor. Solo en ese momento de conciencia, que fue un momento muy concreto, empezó mi vida a reorganizarse, a pesar de mis limitaciones.
Eso cambió completamente mi realidad externa. Y hoy permanentemente reescribo mis propios códigos, porque mi ego me lleva inevitablemente a la repetición de experiencias y a la repetición de mecanismos mentales. Es decir, la tarea es hasta la muerte. Gerardo Smedil fue un gran maestro, tuvimos el honor de ser su alumno. Y una de las cosas que nos dejó Gerardo fue la presencia, la sabiduría. Algún día les contaré experiencias personales de lo que sucedió, pero ha sido el ser humano, he tenido la fortuna de tener grandes doctos o doctores a mi lado en la medicina y en la espiritualidad. Gerardo era el ser humano más próximo al verdadero maestro en vida que he conocido y les puedo afirmar que él tenía una conexión directa, les parecerá extraño, con Jesucristo. Algún día les contaré la historia. Entonces, lo más valioso que descubrí al cambiar mi observador interno es de dónde debía observar, de la razón o de la corazón. Porque mi mente por naturaleza es de investigador científico. De formar esos puentes entre ciencia y espiritualidad ha sido mi correspondencia misional. De trascender mis limitaciones racionales o de la razón ha sido bastante complejo en lo personal. Pero bueno, es mi propia experiencia. Entonces, con ello, quería compartir con ustedes muy rápidamente, para no alargarlos, estas informaciones que para mí en lo personal y que con Oscar compartimos durante muchos años, han sido vitales para llegar al punto donde estoy en lo personal, que es de armonía y felicidad en lo personal. Así que simplemente quería compartir con ustedes este rato en familia y dispuesto a si hay preguntas para hacer, con mucho gusto. Eduardo, te agradecemos muchísimo este espacio que nos has brindado hoy, un día sábado, a nuestro grupo, que vemos que hoy se ha sumado gente que no participaba del mismo, así que son bienvenidos también a formar parte de este espacio que Magnánimo, como coanfitrión de este grupo, nos brinda para poder seguir aprendiendo, seguir conociéndonos y conectándonos en el momento que deseen. Así que, bueno, primero un agradecimiento, Eduardo, y le damos el espacio a aquellos que se han contactado para hacer preguntas. Sara está agradeciendo. Cuánta sabiduría, dice Amalia. Pueden activar sus micrófonos, yo los silencié porque así podíamos escuchar mejor, pero aquel que quiera decir algo, preguntar, bienvenido. Muchas gracias, Nora. Si puedo, eh, Sí, quería agradecer a Eduardo por esta confesión en primera persona tan abierta, tan generosa y tan sincera. Eh, no sé cuántos pasamos por esa ruta de movernos de la razón al corazón, pero sí que sé que no muchos ni lo sabemos, ni nos atrevemos a contarlo, ni nos atrevemos a ayudar a otras personas. A mí me gustaría, Eduardo, pedirte un favor especial. Nos has dejado demasiado en vilo con la historia de Gerardo. A mí me encantaría que nos la compartieses. Claro, Manuel, muchísimas gracias. Eh, bueno, les cuento que, bueno, como médico, inicié una etapa de mucha formación científica, etcétera. Luego llegó un punto en mi vida, comenzando los noventas,
Creo que soy aquí el más joven de todos, de todo el equipo, de todo el grupo. Es decir, ya yo bordeo los 70 años. Y en ese entonces buscaba algunas herramientas de comprensión, por eso me metí a hacer posgrados adicionales en medicinas alternativas, etcétera, integrativas hoy, y hacer un trabajo personal. Eh, Llegó un momento en que se presentó, me invitaron a una conferencia que dictaba Gerardo Zimmerlin. Eh, Fui a la conferencia y habíamos, no sé, unas 80 personas más o menos en el sitio donde él estaba. Y comenzó a ver cómo a él le hablaba sobre las leyes, sobre las correspondencias, sobre el amor, sociología de la evolución, varios temas. Me sorprendía mucho la manera, primero, el contenido lógico y completo de las respuestas. Pero más allá de eso, el amor con lo que lo hacía, de donde provenían sus respuestas. Entonces, comencé a investigar quién era Gerardo Smerling. Y Gerardo no tenía formación académica. Y nos estaba respondiendo a médicos, ingenieros, abogados, todo tipo de doctores, en un lenguaje tanto científico como sabio. La pregunta es, ¿cómo puede este personaje que no tiene conocimientos académicos habituales dar esas respuestas? Y no solo esas respuestas, sino de dónde genera esas respuestas. Y comenzamos ese proceso con Gerardo, eh, a aprenderle. Con Oscar entramos a la escuela de formación de facilitadores de la información de Gerardo en su momento. En lo personal, una guía maravillosa. Por ejemplo, les cuento una experiencia. Él en su momento nos hacía encuentros como una especie de consultas personales. Entonces, separé una consulta personal con él de casi una hora. Yo venía trabajando muy intensamente en cuál era mi propósito de vida realmente. Y había estudiado mucho cuál era mi estructura con la que nací, para la cual me diseñaron de arriba. Entonces yo tengo claro para mí que estoy diseñado. En el libro El Código de las Formas, así lo expreso después de 20 años de investigación y miles de mediciones, bueno, un trabajo de investigación que también ahorita si quieres se puede compartir el libro virtual para que el grupo, la tribu lo tenga. Eh, Allí entendía cuál era mi estructura con la que nací. Pero mi razón me llevaba a tomar mucha información de libros y de estudios. Entonces, estudié varias especializaciones. Mi casa tenía una casa muy grande y 3 habitaciones eran biblioteca, leída, de piso a techo. Yo viajaba todo el tiempo con una maleta literalmente llena de libros, en mi búsqueda de la información y el conocimiento. Cuando hablo con Gerardo, le pregunto a Gerardo, si lo que hemos aprendido de las estructuras es verdad, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú de dónde recibes el conocimiento? ¿En qué, cómo lo recibes? Sus respuestas fueron muy sencillas y fueron monólogos en mi pensamiento. Y plop. Porque hay que diferenciar el pensamiento mío del ego de la ciencia. Ese es el trabajo. Diferenciarlo. Ok. Gerardo ya he hecho un trabajo conmigo mismo y entiendo claramente mi estructura y para qué estoy, cuál es mi misión de vida, mi propósito de vida. Sé que tengo que tener mucha información y transmitir información, ¿cierto? ¿Cuál es la clave? Ajá, la clave entonces, Gerardo, fue una iluminación, es que no me corresponde atiborrar y llenar mis vacíos de conocimiento.
Me corresponde a mí, por mi estructura y mi propósito de vida, por la misión que me han encomendado, es ser un canal del conocimiento y poder expresar el conocimiento que no es mío y no es mi sabiduría, es la que viene de Dios, la que viene de arriba, y que pasa de manera como los cables de energía. El cable de energía no tiene energía por sí mismo, simplemente es un intermediario transmisor neutro de lo que pasa por allí. Eso somos nosotros. En el caso mío de mi estructura. Eso, por ejemplo, fue un momento de iluminación personal. Y duré con Gerardo 5 minutos de consulta. Eso, Manuel, es uno de los muchos momentos que te puedo comentar de la experiencia con Gerardo. Era un maestro en vida. Gracias, Manuel, por acompañarnos y por comentar. Hay, bueno, algunos mensajes que te escriben. Gracias por la invitación. Agradezco a Gabriela, dice Cady. Lidia Lozano, mil gracias, doctor. Muy importante el tema. Bendiciones hoy y siempre a usted y a todo el equipo. Doctor Eduardo, cada vez que lo escucho, reafirmo que usted es un ser humano superior, dice Hernando. Lo que les voy a pedir, sí, también pueden escribirnos de dónde son, ¿no? Porque, bueno, Eduardo está en Suiza, Magnánimo nos transmite desde España, yo estoy en Argentina, Córdoba, Manuel también en España, ¿no? Actualmente estás ahí, bien. Así que si nos pueden ir escribiendo en el chat de dónde son para saber de todos los lugares. Marcela también de Argentina, Gabriela. Buenísima la experiencia, también comparten. Estoy en México, dice Lidia, gracias. Aide, ¿quieres hablar? Sí, gracias, pero estoy tratando de ubicarme. Te Creo vemos que si bien. me ven, me pueden ver. Muchas Sí. gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Eduardo, por esta invitación. Realmente me llenan mucho mi espíritu y me permiten que pueda seguir enganchándome en esta misión que llevamos los que hacemos salud. Me siento tan grata y me ha gustado muchísimo tu presentación de tu libro. Y pues me quedan unas ciertas inquietudes. Quiero hacerte una. Bueno, tú dices que nosotros somos un observador de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando tú te observas a ti mismo, en un comienzo puede haber una inestabilidad de saber quién eres tú. Pero cuando tú quieres mejorar, tú quieres alcanzar un escalón más hacia arriba, ¿será que puede ayudarte la química? Y cuando hablo de química, pienso en un cambio de estilo de vida, la alopática que no la uso, o la medicina homeopática, o puede ayudarnos eso en cambiar en esa observación anterior que tenemos y que queremos superarnos. No sé si me explico bien. Claro que sí, Aide, muchas gracias. Aide es una colega, está en Estados Unidos. Gracias, Aide, por estar aquí compartiendo con nosotros. Eh, claro, hay un tema bien interesante con respecto a esto. Muchos investigadores, sobre todo de la escuela de los 60, psiquiatras, hicieron muchas investigaciones con el LSD. ¿Recuerdan? Ese ácido que producía estados de conciencia diferentes, a través de la acción, obviamente, neuroquímica. El tema es que hacer esa trascendencia desde la pura química tiene riesgos. El riesgo de generación de estados emergentes de conciencia que son realmente emergencias y que producen una alteración del ser que no es real, eso no es la realidad verdadera. Hay momentos en que logramos a través de métodos, por eso la respiración es crítica en ese proceso, por eso enseñamos en el curso de respiración 4x4, que ustedes la tienen a disposición el curso, como les digo, muy sencilla, básica, pero poderosa,
para hacer esos cambios desde la que pueden producir un emerger de la conciencia y no emergencias, como producen, por ejemplo, psicotrópicos y demás. Podemos hacerlo. Sin embargo, lo recomendado y recomendable es que sean cambios desde la verdadera conciencia, porque si no, es probable que tengamos emergencias o emergeres que no son los propicios y armónicos. Pero la respuesta concreta es sí se podría, mas no lo recomendamos. Recomendamos el trabajo honesto consigo mismo a través de la trascendencia de las limitaciones que nos imponen nuestros sistemas de creencias que hemos aprendido, que están hechos exactamente para que seamos infelices. A través de eso podemos cambiar mucho más profundamente y más rápido. Gracias. Mm. Mm, mm, No sé si puedo intervenir. Sí, Manuel, sí. Eh, Eduardo, muchas gracias por ese comentario. Déjame que te haga te hago una pregunta. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, yo sí he visto que los LSDs y demás generan estados artificiales de realidad. Vale, ahí eso absolutamente, ¿no? Eh, También creo que la forma de crecer orgánica, pura, es despacito y desde la propia conciencia, no solo no necesariamente en un momento, como se busca muchas veces, sino a lo largo de años, muy poco a poco. Hay un punto intermedio que es el que me gustaría preguntarte, que es zonas como la respiración holotrópica, que yo he practicado, tiene sus... A ver, tengo una experiencia buena y tengo también una... eh, tengo dudas al respecto. Todo este mundo de Grof y demás que se utiliza por experiencia, para experienciar la muerte. ¿Qué opinas de este intermedio? Porque ahí es donde yo tengo como experiencia mezclada. Sí, es interesante, mi querido Miguel, porque una de las cosas que he aprendido a través de los años de trabajo y de búsquedas, a través de estos métodos de respiraciones, entre otras la holotrópica, muy utilizada por las escuelas americanas de psicología transpersonal, eh, son métodos intermediarios. Y el método no es el fin en sí. Así como una dieta puede ser apropiada para ti y no para otro, Ujú, la respiración holotrópica puede ser apropiada para ti y no para otro, y el momento puede ser no apropiado para ti y puede ser otro el momento apropiado. ¿De dónde? Hay un tema al que un día llegué, es un comentario, una confesión personal, y fue cuando en un trabajo sufi, del cual también compartimos con Oscar, llegué a un punto donde dije, ¿cuál es el método apropiado? El método que puedo yo llegar realmente más rápido a un nivel de conciencia superior, ¿de acuerdo? Y entonces me di cuenta de algo, que estaba haciendo y pretendiendo llegar arriba, entre comillas, en la pretenciosa y orgullosa aspiración de que con mi propio esfuerzo, y solo con mi propio esfuerzo, podía ascender en esa montaña. Y no reconocí en ese momento que más importante que mis propios esfuerzos era soltarme en un camino donde la gracia se hiciera presente, donde la conexión con la esencia superior estuviera fluyendo desde arriba hacia mí si la gracia se me daba, sino como un merecimiento, como un hecho, sin otra interpretación ni calificación. En otras palabras, para hacerlo más sencillo y menos etéreo, hacer un trabajo de fluir como la corriente del río, en vez de ir en contra de la corriente, que es el trabajo que hacemos usualmente desde nuestro propio esfuerzo, sino
voltearnos y fluir en la corriente del río, braceando, obviamente, pero siendo mucho más rápido en llegar a eso que es común, que es el mar o océano que todos nos correspondería llegar, que es lo superior, el Dios, el universo, como quieran llamarle. Entonces, en concreto, aprendí yo, es mi experiencia personal, que la gracia para mí es lo más importante hoy. La conexión con ese ser superior o esa esencia superior es lo más importante. Me corresponde hacer mi trabajo de obrero, sin duda. Hay que seguir perfeccionando esa piedra de mármol que soy o piedra bruta que soy, a través de los golpes de la vida, etcétera, o forjándome a fuego en el metal que pretende ser una escultura, pero ante todo sentí que debía rendirme humildemente y postrado de rodillas frente a algo que me trasciende completamente. Sigo trabajando, pero ya no le otorgo el poder a los métodos para hacer esa conexión. Sí, me gusta mucho cómo lo planteas yo. Es mi experiencia también. Hay una parte en mi vida de disciplina, de obrero, y luego hay un punto donde empecé a sentir que canalizaba, que Dios me hablaba, que hay algo que me lleva, que me coge de la mano y me lleva. Eh, yo es verdad que es ida y venida todo el tiempo, o sea, nunca es un puro fluir, ni nunca es un puro trabajo simplemente, ¿no? Pero uno lleva al otro, el otro lleva al uno, y un día uno crece y otro día vuelve otra vez, pasa algo y vuelves otra vez a ser niño y pierdes tu ecuanimidad. Luego lo que vas ganando, lo ganas y ganas, y luego bueno, el viaje no es. Pero me gusta mucho cómo lo has contado como de dos, de dos entidades, ¿no? Creo que antes hablabas también de canalizar, ¿no? De la musa, ¿no? De las musas que inspiran, que llevan, que mueven, ¿no? Eh, Sí, el tema a ver, yo tengo la experiencia muy cercana de personas con conexiones directas, eh, impresionantes, porque son verificables. A mí me decían mis alumnos el doctor verificación. Siempre les decía, verifiquen lo que yo les digo y verifiquen la información que reciban. Entonces, como soy tan racional, obviamente, pues, a verificar todo lo que recibamos. Que también lo decía Gerardo, que también me enseñó el tema de la verificación. Eh, y yo me sentía en un punto angustiado porque yo no escucho palabras divinas, no veo nada, me siento a meditar y no veo nada, no tengo experiencias trascendentes de tipo impactantes. Yo decía, Dios, ¿dónde está el error? Está el error en el método, está el error en mí, ¿dónde no puedo conectarme? Llega un punto en que, como te digo, me solté y entendí que eh, solamente me tenía que entregar a lo superior. Simple, para mí, entrega. Sí. hay Eso una implica pregunta, una fe, ¿no? Muy profunda. sí. Y ahí aparecen cosas. Aparece información que yo cuando me preguntan, ¿usted cómo? No, yo no tengo ni idea llegan a mis pensamientos, elementos que sé que son. ¿Por qué sé? Lo verifico luego con la ciencia. Pero que yo te puedo decir que recibo dictado como Mozart y que recibo la información, no. Infortunadamente quisiera tener esa musa en mí, no. Dios No, me no, ha no, dado. no creo en esa musa de que te diga cuál es la raíz cuadrada de 33, ¿no? Pero la pregunta, Eduardo, que es la pregunta fundamental aquí que yo tengo muchas veces es verdad que
que siento y veo a las personas con las que trabajo que llegan a esa forma de canalización. Y a veces es de verdad y a veces es una expresión de traumas. Es decir, a veces es de verdad y por tanto absolutamente maravillosa, y otras veces lo parece, pero en realidad es un trauma escondido mm, que tiene truco, que se presenta como sí, pero que no es exactamente, ¿no? Y ahí hay confusión, porque sí que parece que cuando un trauma se presenta, parece que se quiere presentar como algo que no es. O sea, hay algo malévolo ahí en un trauma presentándose con todas las características de un maestro interior, de una voz divina, y esa es la pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo sientes tú esto? En mi corazón, en mi corazón. Sé que existen esas conexiones, lo he vivido, lo he experimentado, lo he experimentado literalmente como laboratorio de experimentación cuando en mi época estudié parapsicología para llegar a trascender esa información. Lo sé. Mi experiencia personal es, yo lo siento en mi corazón y sucede algo en mi mente que me permite saber cosas que no sabía. Pero ese saber cosas no viene del conocimiento de afuera, vienen de algo interno. Y hoy reconozco claramente que aquello que sale de mí no es mío. Y cierta información que yo pueda compartir tampoco es mía, viene a través de mí, pero no es mía. Y si no reconozco y acepto ese hecho, creo entonces ser inteligente, ser un hombre valioso intelectualmente, y no reconozco que simplemente tengo una estructura que está al servicio de algo superior. Y eso es lo que reconozco hoy. Ujú. Esa es la verdadera sabiduría, ¿verdad? Simplemente es la expresión de lo que me corresponde hacer en mi misión de vida. Me corresponde simplemente quitarme del medio, en cuanto a que ego, quitar ese ego del medio, que es muy difícil de quitar, y poner lo que soy comunidad al servicio de lo que vine a ser. Yo soy designado, soy diseñado por una inteligencia superior. Para mí, por Dios. Y yo tengo un intermediario en ese camino, que para todos es común. Algunos le ponen el nombre crístico, no, da igual. Es una ley universal. Por eso es interesante, digamos, la maduración de la experiencia. Esto lo puedo decir a mis 70 años. No lo pude decir a los 40. Hubiera querido haberlo tenido a los 40 años. Ujú. Muchas gracias por esas bonitas A palabras. ti, a ti con mucho gusto, Gracias. Amanda. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Oscar, también le agradecemos porque por medio de él te hemos conocido y él escribe un verdadero privilegio escuchar a Eduardo y compartir su sabiduría. También Guso escribe, toda esta maravilla contribuye a mi propósito, enriquecer mi aprendizaje para continuar la experiencia de disfrutar lo que tanto me apasiona, el bienestar del otro. Así que bueno, les agradecemos a los que nos han escrito los mensajes y bueno, le damos la palabra a Magnánimo, que bueno, tiene otras actividades y a lo mejor quiere decirte algo también. Trae todas las caras a ver cómo las subí. Tengo un montón de caras ahí. Papá, está ahí. Y ponerme así. Nada, ¿No? nada, Eduardo. Yo en poco tiempo te encuentro por segunda vez, la primera aleatoriamente, no sabía de tu relación con Oscar y creo que nadie, al menos de los que conozco en esta tarde, podría haber dicho tan claro lo que suscribo totalmente. Algunos tenemos que llegar a los 70 para darnos cuenta de lo que nos hicimos a los 40,
pero no importa el camino donde lo empieces. Hay algunos que nacen ya caminados. Aquí están los padres de mi amiga Jazmín, que además de tener nombre de flor, nos emite la fragancia desde sus 14, 15 años hablando de conciencia a los alumnos de los colegios públicos de Córdoba, con una solvencia que yo ya le pregunté el otro día y me debe la respuesta, ¿cuántas vidas anteriores ha tenido? Porque esta mujer sin duda no se corresponde psicológicamente con los 15 añitos que tiene. Pero todo ese tipo de disecciones que son deformaciones de nuestro método científico nos lleva a ese camino que tan bien ilustraste. ¿Qué responsabilidad nos quitamos cuando nos ponemos a disposición del que nos pide que hagamos algo? Yo estoy volviendo a ser proletario, yo estoy buscando el jefe que es más inteligente, que necesita dormir menos que yo, estar a disposición de quien tiene más categoría de asumir responsabilidades superiores. Nos pasamos toda la vida construyendo un ego como un castillo de arena. Y cuando lo tenemos viene el viento, el primer viento y se lo lleva. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que seguir observando, que no tenemos que distraernos en la vanidad, en aquí estoy yo soy profesor, soy catedrático. Gerardo no presentaba títulos, presentaba conexiones, lo mismo que has ilustrado tú. Y cuando viene la sabiduría, tú no pides el currículum de quien está hablando. Tú te dejas llevar por ese río de sabiduría y de energía trabajado, heredado y transmitido. Porque como tú bien dices, somos cables eléctricos que tenemos dos polos, un polo de recepción y un polo de transmisión. Y el tema es dejarnos pasar. El río, el pozo de un río no se niega a la corriente que trae. Deja que limpie todo lo que trae y tú eres parte del río. Lo decía Borges, que la mayor conclusión de él era no observar el río, es tratar de ser el río, Claro. de observarse desde dentro, de sentirse parte del río, no fue como ajeno, y llegar al mar. Pues en definitiva la evolución es llegar a ámbitos más anchos, más largos, más intensos, más profundos. Dejarse llevar y no decir, si no sé nadar, pues ya te ayudarán. Es que me voy a caer, ya te levantarás. Ese, ese miedo, ese bloqueo que no me permite tirarme sin paracaídas, que no me permite nadar sin estirar los brazos. ¿Me entiendes? Déjate llevar, el espíritu empujará todos los músculos que sean necesarios y gritará si corresponde. Entonces estamos tan estructurados hasta tantos años de viejo en la vida que se nos va la testosterona temprana, se nos van las energías que nos movilizan. Entonces después tenemos que hacer todo rápido. A mí no me alcanzan las horas del día, yo no sé cómo sacar tiempo porque llego tarde, porque me distraje mucho, pero lo vivo felizmente, me divierte, gozo esa niñez tardía, porque yo me siento más inocente que cuando tenía pocos años y es cuando disfruto más. Claro. Y me río de ese catedrático que se paraba a hablar delante de 100 personas en muchos países que no sirve de nada eso. Si lo que menos era escuchar lo que yo decía, se escuchaban a lo que ellos se autodecían. Entonces, quitar protagonismo nos genera espiritualidad. Dejemos de ser el prota. De acuerdo. ¿Sabes una cosa? Ahora que hablabas, Miguel, me acordé de, bueno, en el libro coloco un ejemplo que retomo de Platón, que es el tema del cochero, caballo y carruaje. Pongo ese ejemplo para Ah, me lo explicar las dijiste. formas, energías que somos, ¿de acuerdo? Y un día preguntándome, bueno, ¿por qué ese trabajo de matar el ego, de quitar el ego? Y me preguntaba, pero el ego está ahí presente, tiene una función. Y se me vino una idea a la cabeza que quiero compartir con todos ustedes, sobre todo contigo, mi querido Miguel. Y es, bueno, el ego es el cochero, ¿de acuerdo? Es la mente, el que instrumentaliza y operativiza la información que viene del pasajero, que es la esencia, que es la conciencia interna.
y que se comunica a través del pensamiento, luz, color, sonido, etc. Pero el cochero, que es el ego, yo lo imaginaba como una armadura, dura, difícil, ok. Si la luz que viene de la conciencia no puede atravesar mi cochero, mi ego, evidentemente lo que proyecto son deformaciones o sombras de esa luz. Con una agravante y es que usualmente el cochero, que es nuestra mente habitual, eh, considera que ilumina, sin reconocer que es como la luz de la luna. Es decir, que solamente puede reflejar la luz del sol, no tiene luz propia. Eso es el cochero, esa es la mente. Se vino algo muy sencillo de entender para mí y fue, el ego debe estar, es parte de lo que somos, pero ¿cómo? ¿Cuál es su cualidad? Ya no es una piedra, no es una armadura oxidada. Lo que corresponde que sea el ego es su naturalidad. Corresponde que sea una figura de cristal que permita, como un prisma, que la luz pase a través de él. Y esa es la interferencia desde esa visión a trabajar. Es decir, a disolver las capas que le ponemos al ego, las máscaras que le ponemos al ego, que impiden que atraviese la conciencia, la luz, ese espacio del cochero, paso a manifestación en el mundo. Entonces, digamos que en ese punto el trabajo se convierte en algo más sencillo y menos duro. Ya no son los golpes a martillazo, son las comprensiones que disuelven completamente esa armadura de una forma tal que comienzan a abrirse como boquetes donde al parecer la luz puede pasar y entonces los caminos se iluminan de manera muy clara porque viene de adentro y no de nuestra mente la iluminación. Así que gracias por tu compartir, mi querido Magnánimo. Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Y a todos los Vale, que hoy conozco por primera vez, espero que sea la primera vez de muchas, ¿no? Ahora de ti depende ahí sacar fotos de todos los que vienen hoy y perseguirlos hasta que repitan, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Nora, Bueno, Nora se creo que fue. Nora, dime. sí. Oscar, creo que tiene el micrófono abierto. No sé qué quieres decir, Oscar. Un saludo. No, simplemente No te escuchamos bien, Oscar. interrumpe. Eh, a ver, la conexión será. Sí, ahora. Hola. Ahora sí. Ahora Ahora. sí. Bueno. No, lo que está No. No te escuchamos bien, Oscar. Se corta mucho, mi querido hermano. A lo mejor si puedes apagar la cámara, quizás. Bueno, Vamos a quitar la Bueno, cámara a ver si... sí. ahí está mejor. Ok. Eh, la capacidad de Eduardo de compartir experiencias, vivencias y sabiduría es muy grande y ojalá, como lo ha dicho bien Magnánimo, lo tengamos en muchos foros. Hace un par de semanas hablábamos con Eduardo y decíamos que todas estas cosas necesitan divulgarse. Esta obra segunda de él, por ejemplo, es algo que tiene un acervo de información enorme. Ojalá sea la primera de muchas conversaciones que tenemos al respecto. No tienen que ser simplemente la de los sábados, podemos hacer otro tipo de intercambios, podemos hacer otras presentaciones en otros horarios y compartir los videos, etcétera. Hoy en día la red nos da muchas posibilidades. Muchas gracias de nuevo a la tribu, a Magnánimo, a ti, Nora, y desde luego a Eduardo por
participación hoy en la tribu. Gracias a ti, muy amable. Sí, gracias, Oscar, porque él nos permitió acá conectar. Nora, buenas Vale. tardes. Si Buenas podemos tardes, Gaby. Sí, hacer- estamos. Buenas tardes Gaby. para todos. Muchas Hola. gracias, Eduardo. Escuchándote con muchísima atención. Para nosotros es un privilegio estar en este Zoom compartiendo tanta sabiduría que viene de ti, Eduardo. Ahí Miguel nos mencionaba, porque bueno, estuvimos también unos días atrás con Jazmín y te escuchábamos cuando justamente hablabas de lo espiritual, de que todos tenemos un propósito, venimos con un propósito para cumplir en esta vida y nosotros también coincidimos de que Dios nos formó con esa misión. Nos pasó con Jazmín, nuestra hija, después de un episodio que ella tuvo, que estuvo al borde de la muerte el año pasado. Ella tiene 14 años y cuando pasaron 3 días de ese suceso, ella se levantó un día y nos dijo, Dios me dijo el nombre de mi libro. Así fueron sus expresiones. Y así como decía Eduardo que no entendía esto que contaba de Edgardo, creo que era el otro señor, de dónde venía esa sabiduría porque no había adquirido conocimientos académicos. Bueno, en este caso, Jazmín también, ella pudo escribir el libro que se llama Si lo crees, lógralo. Y se presentó en ferias de libros y nosotros cuando le hacen entrevistas siempre le preguntan de dónde viene esa sabiduría con 14 años y es tal cual lo que explicaba Eduardo, es esa sabiduría cuando Dios nos da esa gracia para poder impartirla a los demás. Nosotros que lo vivimos con Jazmín, vemos que tal cual todo lo que expresó Eduardo lo podemos ver reflejado en nuestra hija. Así que es un privilegio haberte escuchado esta tarde, Eduardo, y tienes razón, Oscar, que sean muchas que tardes sean más intervenciones. más intervenciones. Así que Eh, gracias. A ti, Eduardo, Gaby. comentarte, Eduardo, que nuestra niña escribió algunas de sus frases medias cuánticas en su libro y algunas de las frases dicen, no eres tu pasado, eres tus decisiones. Pero es un libro maravilloso que después de 7 meses no nos dijo absolutamente nada, no nos compartió nada, pero ella se encerraba en su cuarto, nosotros sabíamos que estaba trabajando, pero a los 7 meses salió, fue a la impresora, imprimió y nos dice, les presento mi libro. Diseño, escritura, todo lo que tiene dentro lo, lo hizo, pero lo que acabas de explicarnos y enseñarnos es una alegría poderte escuchar y yo con mis 53 años me siento un niño en el querer, en el hambre, a eso me refiero, en el hambre del aprender, del saber. Te escuché hablar de lo trascendente, me pareció fantástico lo que nos trasciende a nosotros y también lo inmanente, lo que tenemos dentro, esa parte de Dios que muchos de nosotros no la sabemos potenciar, pero está dentro, el soplo, porque somos seres integrales, no hay forma de separarnos, tanto espíritu como alma y cuerpo. Así que gracias, gracias, y tiene razón Oscar, que sean, no sé si todos los sábados, pero de tanto en tanto alguien que nos refuerce, que nos ayude, que nos oriente en esta generación que tanto necesita de personas así y el secreto más grande que la sanidad la tenemos dentro y a veces no la sabemos, pero alguien que nos ayude a encontrar el potencial con el que fuimos creados y diseñados. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Con mucho gusto, querido Carlos. Y para todos, la invitación es a que busquen objetivamente el libro de Código de las Formas empieza a ayudarlos, que ese es gratuito y para compartir por virtual. Busquen la estructura con la que nacimos. Estamos diseñados como un carro, es decir, como una marca de fábrica. Y podemos, yo a través de la forma física lo puedo saber.
porque es una lectura matemática geométrica. Y puedo entender el contenido psicológico, el contenido emocional, el contenido mental de la parte automática o arquetípica de los seres humanos. Usualmente, personas como tu hija vienen a cumplir una transmisión de una creación divina en forma de el arte de la danza de las letras en la literatura, o de la música, o del baile, en el movimiento. Es una expresión que corresponde a una función muy concreta. Por eso, la tarea de ustedes como padres, mi sugerencia, es no intervenir en su... Hola, qué placer conocerte. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Eso es un placer tenerte aquí, Jazmín. Hablaba de ti y hablaba de la hermosura que hay dentro de ti, que te permite transmitir lo que viene de Dios, lo que viene de arriba, que ya tú percibiste en un momento muy difícil de tu salud, de tu vida, para que transmites esa información siempre, no solamente en este libro, ¿vale? Estás hecha para eso. Entonces fluye, fluye toda tu vida, en mi consejo, obviamente, respetando las funciones de padres que te aman y que están a tu alrededor, que están a tu lado. Mi, mi sugerencia es, permítete a ti misma en primer lugar que fluya eso que ya manifestaste con tu libro, ¿vale? Porque estás hecha, y ya tú lo sabes, por Dios, para transmitir y servir a las personas a través de la forma como tú vas a llevar la información que viene de arriba a través de ti a los demás y poner esa información al servicio de ellos. Así que gracias por hacerlo. Lo valoramos, ¿vale? Sabemos lo valiosa que eres tú, lo bella que eres tú. Nunca te permitas a ti misma dudar de ti misma, y tú lo sabes que a veces has estado con la idea de que no tenías tanto valor, no eras tan bonita, te deprimías a ratos, sentías cosas en tu interior. Que fíjate que la enfermedad fue una gran experiencia para ti, te permitió sacar esa belleza que llevas dentro. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Valoramos muchísimo tus palabras, realmente. Jazmín, contarte otra particularidad. Jazmín nació con focomelia, que es la ¿Sí? ausencia de su mano derecha. Ella siempre será diferente. O sea que ella tiene una sola mano, que es la izquierda, y bueno, Dios le dio ese don de escribir y hace varios años que está sumergida en todo lo que es el arte y vino creando, este es el quinto libro, los anteriores eran para colorear, pero este, el último que es escrito, ella es un libro de autoayuda que lo escribió específicamente para adolescentes. Por eso se llama así y creo que bueno, Por eso Jazmín la caracteriza la diferencia. Siempre ha sido, lo es y será diferente. ¿De acuerdo? En el sentido de que ella siempre buscará la expresión de no hacer lo mismo que todos los demás, no ser la niña normal o la dama normal, entre comillas, sino que siempre expresará elementos diferenciales, creativos. Por eso el arte es una de esas áreas. Así que eh, sé feliz con tu arte porque nos hará feliz a todos, Jazmín. Bueno, muchas muchas gracias, gracias. Eduardo. Gracias. Esperamos un Eh, día poder conocerte. Será un placer y un honor para mí conocer a Jazmín también. Gracias, gracias. Muy bien, tenemos a Bueno, Carmen también, que es parte de nuestro equipo, que coordinamos juntos y quería hacerte algún comentario o claro. pregunta, Carmen. De los libros ya después vamos a comentar en la tribu, vamos a compartir Ujú. ese que
esta disposición y el próximo que tienes que editar, ¿no, Eduardo? Sí, tengo que volver a hacer una reedición del Código de las Formas, eso viene el próximo año. Tengo dos libros más que están ya hechos, están ya en impresión, pero primero trabajamos este. Porque la dinámica de fluir de la información es tal que fluye a una velocidad cuántica. Así que Perfecto. yo mismo me tengo que poner como paciencia al proceso porque también entro a veces en mi ego a acelerar cosas que no corresponden todavía. Tengo que Bien, esperar. gracias. Carmen. Bueno, pues daros las gracias a los tres y a ti por organizar y a Eduardo pues por la magistral clase que nos ha dado hoy. La verdad que yo soy meditadora, tengo también una gran hambre de conocimiento desde la mitad de mi vida, llevo la mitad de la vida estudiando, pero no me han encontrado una persona que lo explicara tan claro, tan conciso y tan breve, tan cristalino y por pasos. Y la verdad que me ha gustado muchísimo porque es verdad que estas lecturas, yo ahora estoy con una lectura del Vedanta Advaita y son como muy densas y bueno, pues me ha gustado mucho la forma, el método de explicarlo, Eduardo. De hecho, tengo muchas ganas de leer el libro porque está tan clarito, pero claro, todo esto genera muchas dudas y a veces, pues bueno, pues es verdad que las lecturas son muy densas, pero bueno, está claro que, bueno, lo que ha dicho, ¿no? Que conocimiento es en realidad lo que nos lleva a la sabiduría y a la comprensión y que tenemos que ser canales y dejarnos fluir. Eso, pues me sentí identificada. Porque yo también después de muchísimos años de estudio, pues ahora estoy en un punto donde me he dejado fluir, ahora me dejo sentir. Ahora pienso que ha estado muy bien todo el conocimiento, pero ahora hay que vivirlo. Porque en definitiva te das cuenta que todo el conocimiento, ya sea la cábala, la neurociencia, el Vedanta Advaita, el Hatha Yoga, el taoísmo, todo es lo mismo. Y que en realidad, como dice Eduardo, Dios está en nosotros. Uno lo siente y lo percibe, Dios o el ser superior o como lo quieras llamar, ya cuando uno lo siente y lo percibe, yo creo que ya se abre un mundo, ¿no? A donde ya el ego empieza a ser ya más transparente que oscurito, ¿no? Y eso es simplemente darle las gracias a Eduardo. Me ha gustado mucho y a vosotros por estar y al resto de participantes, que hoy hay un montón, que hacía días que no veía. Pues muchas gracias. Carmen, a ti gracias. Te respondo como mi alter ego, porque tu propósito de vida misional es muy similar al mío. En mi experiencia pasé de llenarme de conocimientos y de libros y de información, donde yo me sentía que era como un burro pasando un asno pasando un río lleno de libros. Al final se mojan y me hundía. Y te lo digo igual, eh, reflexiona sobre la posibilidad de que no te corresponda llenar tus vacíos con el conocimiento, sino que pase a través de ti un nuevo conocimiento al servicio de los demás. Así que bienvenida a esa conciencia y función de permitirte que la información fluya a través de ti. Y en ese sentido nos corresponde enfrentarnos a una fe de que sin leer más casi, produzcas una información que te va a sorprender de cómo tú mismo vas a aprender de ella, ¿vale? Ponlo a prueba, con la corazón. Te invito a que me acompañes en eso. Esa es tu función como la mía. Encantada. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. No Muy bien. queremos demorarte más, Eduardo, y Muchas eh, gracias a por eso todos. decimos que la presentación de Eduardo ha sido muy sencilla. Sabemos de todos tus conocimientos, tus estudios, tus investigaciones, pero esto necesitamos escuchar de tus palabras simples y sencillas que han llegado al corazón de todos. Así que muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias a todos por estar Un y abrazo.
Un abrazo. semana. Gracias a todos. Gracias, mi querido Miguel, Nora, Carmen, a Eduardo, todos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Saludos a Igual a todos. ustedes, muy amables. Literal, Dios los bendiga. Chao.